Muchos creen que la fe cristiana es simplemente añadir a Dios a nuestras vidas para llenarlas de propósito y paz. Pero Pablo, al comenzar su carta a los romanos, se presenta no como un hombre libre que eligió un camino espiritual, sino como un esclavo que pertenece por completo a Cristo. Entre estas dos visiones tan diferentes, se abre una pregunta profunda. ¿Vivimos con Dios como un complemento o como nuestro dueño absoluto? Hablemos de esto hoy. Jesús es nuestro Salvador, nuestro amigo. Cristo es mi guía. Cristo significa todo, pero en primer lugar mi Salvador, mi refugio en tiempos difíciles. Él es nuestra fortaleza. Es la salvación, es la vida eterna. Bueno, Cristo es vida. Él es suficiente. Él es el héroe de esta gran historia. Cristo para mí es mi todo. Es todo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos comenzando un estudio de la epístola de Pablo a los romanos titulado El poder del Evangelio. Esta carta es uno de los más importantes libros de todas las Escrituras. En Romanos, Pablo presenta el Evangelio de una manera muy clara y poderosa y nos muestra lo que implica creer en Cristo para toda la vida. Será un estudio de 8 semanas con 40 episodios, así que te recomiendo que comiences a leer el libro de Romanos desde ahora para que podamos estudiar juntos. Estamos pidiéndole a Dios que este estudio sea de mucha bendición para tu vida, mi hermano. Hoy vamos a entrar en los primeros versículos de Romanos y descubrir 3 ideas que nos sorprenden desde el saludo mismo de Pablo. Veremos cómo él entendía su vida como propiedad de Dios, como el mensaje que anunciaba no era suyo, sino de Dios, y como nosotros también somos llamados a pertenecerle. Tal vez creas que ya conoces estas verdades, pero cuando las vemos a la luz del Evangelio, se abren ante nosotros con un poder y una claridad que nos invitan a mirar nuestra fe de una manera nueva. Si tienes una Biblia, busca Romanos capítulo 1, versículo 1 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Vamos primero a nuestro segmento de preguntas y respuestas. Cada lunes contestamos una pregunta que recibimos de nuestra audiencia y esta pregunta llegó por medio de WhatsApp de Lázaro Ríos. Mi duda está en Hechos 22, del 26 al 28. El apóstol Pablo, estando en manos del tribuno, afirma ser ciudadano romano, pero en el capítulo 26:4, en su defensa ante Agripa, habla de su vida anterior, dando a conocer que su nación es Jerusalén. ¿De dónde era el apóstol Pablo entonces? Dios les bendiga. Gracias, Lázaro. La respuesta aquí la va a contestar Andy Medina Riverón, pero la voy a leer yo. Esta es la respuesta de Andy. Aquí Pablo afirma ser ciudadano romano de nacimiento. Eso no significa que había nacido en la ciudad de Roma, sino que poseía la ciudadanía romana legal. Era un privilegio que no todos tenían y en su caso la recibió por nacimiento, quizás porque su familia ya la había obtenido, probablemente por servicios al imperio o por compra en una generación anterior. Cuando Pablo dice ante Agripa que su vida desde la juventud fue conocida entre los de mi nación en Jerusalén, no está diciendo que nació allí, sino que desde joven fue criado y educado en Jerusalén. Esto concuerda con Hechos 22:3, donde afirma que fue educado a los pies de Gamaliel en Jerusalén. Lugar de nacimiento. Hechos 22:3 lo aclara. Pablo nació en Tarso de Cilicia,
una ciudad importante en Asia Menor, actual Turquía. Su nacionalidad era judío de la tribu de Benjamín, fariseo en cuanto a la religión, eso está en Filipenses 3:5. Su ciudadanía política era ciudadano romano por derecho de nacimiento, Hechos 22:28. Su formación y su vida temprana fue criado en Jerusalén desde joven, donde se formó en la ley judía. Así, no hay contradicción. Pablo era un judío de Tarso, ciudadano romano, pero con crianza y educación en Jerusalén, por lo que podía hablar de su nación en ese sentido. Para ejemplificarlo de una forma sencilla, seguro que conoces a alguien que es ciudadano español e incluso tiene hasta la identificación española, sin embargo nació en Cuba y es posible que ni siquiera haya visitado España. Bueno, gracias a Andy por esa respuesta y a Lázaro por la pregunta. El lunes que viene contestaremos otra pregunta, así que si tienes algo que quieres saber acerca de la Biblia, la teología o la vida cristiana, puedes enviar tu pregunta por Instagram, Facebook o nuestros canales de Telegram y WhatsApp. Y también por WhatsApp al número 1-909-237-8762. Y grábala para que podamos oír la pregunta en tu voz. Y ahora vamos a nuestro estudio de hoy. Mi hermano, hay pocos libros que han tenido un impacto tan enorme como la epístola de Pablo a los Romanos. Es una joya preciosa entre todos los libros de la Biblia y aparece primero en las epístolas de Pablo debido a su importancia. Hablando de esa importancia, el historiador Philip Schaff escribió: la epístola a los Romanos es la epístola de las epístolas, así como el Evangelio de Juan es el Evangelio de los Evangelios. Otro teólogo, Henry Thiessen, declaró: esta es, en todos los sentidos, la más grande de las epístolas de Pablo, si no el libro más grande del Nuevo Testamento. Y el teólogo Richard Batey dijo: la epístola de Pablo a los Romanos se encuentra entre las piezas más importantes de la literatura en la historia intelectual del hombre occidental. Tremendo. Son solo 3 citas entre muchísimas que te podría presentar. Quiero que consideres el impacto que ha tenido esta epístola. Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia del V siglo, había vivido alejado de Dios, dedicado al placer y a la filosofía, hasta que a los 31 años leyó Romanos 13, del 13 al 14. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo penetraron el corazón y la conciencia de Agustín, y luego él mismo escribió en sus propias palabras lo que sintió y experimentó en ese momento. No leí más y no tenía necesidad de hacerlo, porque en un instante, cuando llegué al final de la frase, fue como si la luz de la confianza inundara mi corazón y toda la oscuridad de la duda se disipó. Amén. Ahora, unos 1000 años después, Martín Lutero, siendo un monje y maestro en la Universidad de Wittenberg, se preparaba para enseñar un curso sobre Romanos, e impactado por los escritos del mismo Agustín, leyó palabras que cambiaron su vida en Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Leyendo estas palabras y con la ayuda de Agustín, entendió que la justicia de Dios aquí no se refería a que Dios esperaba una justicia de Lutero mismo, sino a una justicia externa que Dios aplicaba al pecador que tenía fe. Escucha cómo Lutero describe su experiencia. Cuando descubrí eso, nací de nuevo del Espíritu Santo y las puertas del paraíso se abrieron y entré. Gloria a Dios. Como Agustín y Lutero, hay muchos más que han tenido experiencias similares, hombres como Juan Calvino y Juan Wesley. El predicador Juan Crisóstomo pedía que le leyeran el libro de Romanos 3 veces por semana. Yo mismo he sido impactado profundamente por las palabras inspiradas del apóstol Pablo en esta epístola y me han sostenido en momentos muy difíciles. De hecho,
Quizás te sean conocidas muchas palabras de la epístola a los romanos sin que lo sepas. En Romanos, Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. En Romanos también leemos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es la muerte. También encontramos estas palabras muy conocidas: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y leemos estas palabras reconfortantes. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Conoces esas palabras? Ahora, es imposible saber si el apóstol Pablo comprendió la magnitud del impacto que su carta a los creyentes judíos y gentiles en la capital del imperio romano tendría en la historia del mundo cuando la dictó a su escriba Tercio desde la ciudad griega de Corinto. Se preparaba para viajar a Jerusalén con una ofrenda para ayudar a los pobres de la iglesia y planeaba ir de Jerusalén a Roma antes de dirigirse luego a España para predicar el evangelio. Él no sabía que sería arrestado en Jerusalén y que llegaría a Roma como un prisionero en cadenas para testificar delante de César. Y es cierto que tampoco sabía que tú y yo estaríamos estudiando esta carta casi 2000 años después que la dictó. En la vida casi nunca percibimos todo lo que está pasando detrás del telón, ni nos podemos imaginar los resultados de nuestras acciones, pero Dios lo sabe todo, mi hermano, y todo está bajo su dirección. Ahora, algo que Pablo sí sabía y que veremos hoy es que el mensaje que predicaba en todas partes no era el evangelio de Pablo. No predicaba su filosofía ni su doctrina personal, sino el evangelio de Dios. O sea, el mensaje era de Dios y es más, toda su vida estaba en las manos de aquel que lo compró y lo llamó a ser su siervo en la predicación de este evangelio. Vamos a leer el texto de hoy. Esto es Romanos 1 del 1 al 7. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes, llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Gracia y paz a ustedes, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Esto fue otra vez Romanos 1 del 1 al 7, y estos versículos constituyen el saludo del apóstol Pablo a su audiencia. Ahora vamos a explorar 3 ideas poderosas en este saludo. Veremos que por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, Pablo pertenece a Dios, el evangelio pertenece a Dios y nosotros también pertenecemos a Dios. Pablo comienza su epístola como era costumbre en las cartas de esa época. Se identifica a sí mismo. Lo habitual hubiera sido escribir Pablo a todos los amados de Dios que están en Roma. Sin embargo, Pablo tenía un mensaje importante que quería comunicar y desde el principio comienza a cambiar nuestro concepto de las cosas según el evangelio. Primero, analicemos cómo el autor se identifica. Pablo se presenta como siervo de Cristo Jesús. Esto nos lleva a la primera idea poderosa. Pablo pertenece a Dios. La palabra traducida del griego como siervo no significa meramente alguien que sirve a otro de forma voluntaria. La palabra griega es doulos, que significa esclavo, literalmente. Y solo en tiempos modernos se ha sustituido la palabra esclavo por siervo en las traducciones, pero en griego hay 2 palabras diferentes. El doulos tiene un amo, es decir, un dueño, y Pablo lo identifica. Cristo Jesús. Pablo pertenece a Cristo y a través de Cristo pertenece a Dios.
Es muy importante que entendamos lo que esto significa. Pablo se identifica como esclavo en todas sus epístolas y su vida demostró que esto era una realidad, no solo una idea romántica o una exageración. En Filipenses 1:21 Pablo escribió: para mí el vivir es Cristo. En Gálatas 2:20 afirmó: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo vivió y sufrió mucho por su Señor. Y en Gálatas 6:17 dijo: yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús, refiriéndose a las llagas que tenía por haber sido apedreado, golpeado y castigado con latigazos por predicar el evangelio. A diferencia de gran parte de la religión cristiana que es popular en nuestros tiempos, la fe que Pablo predica enseña que ser un cristiano significa pertenecer por completo a Dios. Pablo no vino a Cristo para llenar un vacío en su vida, ni para encontrar un propósito mayor o para prosperar. De hecho, no buscó a Cristo. Fue Cristo quien lo encontró en el camino a Damasco cuando Pablo odiaba a Cristo y viajaba para arrestar y castigar a sus seguidores. Jesús se le apareció y lo llamó a servirle. En sus cartas, Pablo enseñó que comprendía que Cristo lo amó y se entregó por él, y por esta razón vivió como un siervo entregado y fiel. Su vida ahora estaba en Cristo y esto lo cambiaba todo. Incluso la muerte sería ganancia para Pablo porque Cristo era su Señor. Otra vez, fue Cristo quien lo llamó a ser apóstol. ¿Qué significa ser apóstol? Un apóstol era un representante legal que presentaba las palabras de otro con la autoridad de ese otro. Las palabras de Pablo no eran de Pablo, sino de aquel que lo envió. Y esto nos lleva a la segunda idea poderosa. El evangelio pertenece a Dios. Pablo menciona que fue apartado, es decir, que Dios lo sacó y lo separó de su vida anterior para un propósito especial. ¿Cuál era ese propósito? Como apóstol, Pablo había sido apartado para el evangelio de Dios. El tema de esta epístola es el evangelio, con todo lo que esto implica para nuestras vidas. Aunque podríamos apresurarnos hacia lo que sigue, quiero que notes algo muy importante en esta frase. Pablo se dirige a personas que no lo conocen. No fundó la iglesia en Roma y no sabemos quién llevó el evangelio a esa ciudad. Pero es evidente que los creyentes allí estaban teniendo un gran impacto. En el versículo 8, Pablo menciona que en todo el mundo se hablaba de la fe de los creyentes en Roma. Y en esta epístola Pablo presentará el evangelio con una claridad tremenda. Pero los creyentes en Roma eran una mezcla de judíos y gentiles, probablemente con ideas imperfectas sobre el evangelio. Pablo quiere que sepan que lo que les presentará no son sus propias ideas. El evangelio no es de Pablo, el evangelio pertenece a Dios. Dios ya había prometido este evangelio, dice Pablo, por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Desde Génesis, donde Dios dijo que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, y donde prometió a Abraham que en su simiente serían bendecidas todas las naciones de la tierra, este mensaje del futuro triunfo de un Salvador prometido comenzó a resonar. A través de Moisés y la ley, Dios comenzó a presentar tipos y sombras del Redentor, promesas que apuntaban con la sombra a lo que Él haría. Era esa fe en la promesa lo que salvaría a todos los que esperaban su cumplimiento. Pablo dice en el versículo 3, es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne. Esto señala otra promesa que vino por medio de los profetas, que un descendiente del rey David establecería un reino que no tendría fin. Pablo afirma que en la resurrección de Cristo Dios declaraba que Jesús es ese rey prometido, un hijo de David, pero que también es hijo de Dios. Escúchalo de nuevo, dice así.
y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Pablo, quien pertenece a Dios, presentará en la epístola a los romanos el evangelio que también pertenece a Dios. Es el mensaje de Dios, su anuncio, sus buenas nuevas de salvación, lo que predica Pablo. Mi hermano, tú y yo debemos creerlo porque viene de Dios. El que ofrece la promesa del evangelio no es Pablo, sino el creador del universo, el dueño de toda la creación, y él tiene el poder necesario para cumplir todo lo que este evangelio promete. Eso es maravilloso, mi hermano. Es una promesa segura y digna de confianza. Amén. Ahora Pablo continúa diciendo en el versículo 5 que es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Con estas palabras, el apóstol nos recuerda que su objetivo no es que quedemos impresionados por Pablo. Pablo era un pecador que había recibido gracia, la bondad inmerecida de Dios, y ahora un siervo con un apostolado, una comisión como representante legal para proclamar este evangelio. Y escucha, esto lo hizo por amor a su nombre. Esto es muy importante. ¿Cómo podría Pablo no amar el nombre, la reputación y el honor de un Dios que, a pesar de su orgullo, maldad y rebelión, lo interrumpió para mostrarle favor inmerecido y amor incomprensible? Puede que veamos a Pablo como una figura impactante, sí, mi hermano, pero es aún más impresionante el Dios que lo transformó, que lo llamó, que lo apartó y lo envió a predicar su evangelio. Ahora, veamos la tercera idea poderosa. Comenzamos a discernirla en el versículo 5. Pablo dice que su apostolado era para promover la obediencia a la fe. Esta frase también aparece en Romanos 16:26. Al incluirla al principio y al final de la epístola, actúa como dos sujetalibros para la carta de Pablo. Lo que está entre ellos es la fe que debemos vivir cada día. Y mi hermano, quiero que prestes mucha atención a esta tercera idea poderosa en el saludo de Pablo. Recuerda, Pablo pertenece a Dios y predica el evangelio que también pertenece a Dios. Y ahora vemos que a través de la fe en Cristo, nosotros también pertenecemos a Dios. Fíjate, el evangelio de Dios es un mensaje de reconciliación. Nos anuncia que por medio de su Hijo, Dios quiere y ha hecho posible que regresemos a Él. En Romanos veremos que necesitábamos esta reconciliación porque lo que nos esperaba era la ira de Dios. Veremos que es que porque somos pecadores, condenados ya sea bajo la ley o aparte de la ley. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, en el evangelio de Dios hay poder para salvarnos, perdonar nuestros pecados y darnos vida en Él. ¿Y cómo puede un pecador reconciliarse con Dios si está destituido? Si somos pecadores, ¿podemos obedecer de tal manera que Dios nos conceda vida? ¿Es eso la obediencia a la fe? No, mi hermano. La obediencia no nos salva, al menos no la nuestra. Pero en Romanos veremos que Cristo obedeció perfectamente y se ofreció en nuestro lugar para que todos los que creen reciban la justicia perfecta de Cristo. Y reconciliados con Él, una obediencia sincera y genuina es posible, porque no es para obtener algo ahora, sino porque ya lo tenemos. El evangelio nos llama a pertenecer a aquel que nos amó cuando aún éramos pecadores, a través de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. El que cree en Él recibe la bondad inmerecida de Dios, y es esa misma gracia la que nos permite creer, porque Cristo nos llamó. Somos llamados de Jesucristo, amados de Dios y llamados a ser santos. La obediencia de la fe entonces es creer en el Hijo de Dios para reconciliarnos con Dios.
reconciliados por medio de su gracia, justificados por la fe en lo que ha hecho por nosotros, tenemos paz para con Dios. Pertenecemos a Él y vivimos entregados a Él con gratitud y por amor a su nombre. ¿Puedes creerlo? Ese es el Evangelio de Dios, mi hermano, y es poderoso para salvar. Te lo anuncio. Dios te llama hoy a confesar tu pecado y tu necesidad de reconciliarte con Dios, a venir a creer y descansar en su promesa y verdaderamente pertenecer a Dios. Creer el Evangelio de Dios cambió a Pablo, ha cambiado mi vida y también cambiará la tuya para siempre. Lo promete Dios. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Mi hermano Pablo nos recuerda que no somos dueños de nosotros mismos, sino llamados a pertenecer a Cristo, a confiar en el Evangelio que no es invención humana, sino la promesa eterna de Dios. Y en esa pertenencia encontramos verdadera libertad, porque ya no vivimos para impresionar ni para ganar nada, sino para descansar en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Hoy quiero invitarte a mirar tu vida y preguntarte: ¿a quién pertenezco? Ven a Jesús en fe, recibe su gracia y descansa en el gozo de su perdón, de ser amado, perdonado y apartado para Él. Oremos. Padre, te damos gracias por la promesa del Evangelio, por este Evangelio que es tu Evangelio. Gracias porque a través de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, tú no solo ofreces reconciliación, no solo perdón, Señor, sino pertenencia, vida en ti, contigo para siempre. Gracias, Señor, por esta invitación que nos haces hoy. Señor, a todos los que creemos, nos invitas a descansar en ti, Señor, continuamente. Gracias por la invitación. Ayúdanos a hacerlo por fe. Y Padre, gracias porque en este momento sabemos que hay personas alrededor del mundo que están oyendo este Evangelio y están poniendo su fe en Jesucristo. Señor, que hoy muchos encuentren salvación, paz, reconciliación y pertenencia a ti por medio de Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio@elfaroderedencion.org y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie El Poder del Evangelio, el Faro de Redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.